y creo que es fundamental hacer hincapié. No todas las vamos a ganar y no todos los partidos de ventas y no vamos a poder ganar ni meter goles cada minuto. No todo el mundo, no solamente nos va a agradar a nosotros, sino no nos va a agradar a nosotros todo el mundo. El asunto es cuando uno empieza a perder de vista, que también es importante, que te agrade a vos el cliente con el que vas a trabajar, que cumpla con ciertos estándares de confianza hacia vos, por ejemplo, de que te va a pagar. La receta secreta. Cada semana nuevos ingredientes que transformarán tu enfoque e impulsarán tus habilidades empresariales. Bienvenidos a La Receta Secreta, el video podcast de Omnify. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de La Receta Secreta? El día de hoy estoy muy contenta porque yo creo que hay una problemática que todos aquellos que estamos en ventas, en algún punto de nuestra carrera lo llegamos a presentar. Y esta es la frustración por aquellas personas que solo te piden información y aparentemente no terminan comprando absolutamente nada y empieza a haber una frustración. Y hay un dato bien muy interesante. Nos dice del 100% de las personas que pudieran comprar hoy tu producto, tan solo el 3% está listo para comprar. Hay otro 7% que tiene esa intención, pero la mayoría, es decir, el 90% te van a decir o no por el momento o simplemente nos van a decir no queremos comprar. Y es ahí donde está el reto para todas las y los vendedores que estamos en el campo o nuestro equipo de ventas, es cómo poder salir adelante con este reto y esta frustración que a veces se nos presenta. Y hoy vamos a hablar justamente con un gran invitado de cómo lograr mayores cierres, de mayor, pues si tenemos solo la oportunidad de un 3%, cómo poder cerrar más de ese 3%, generando autoridad, teniendo confianza. Para desarrollar nuestra receta secreta, el día de hoy tenemos un gran invitado y les voy a leer su biografía. Bueno, él es, para que sepan, Patricio Pecker. Él es autor del bestseller El vendedor de los huevos de oro. Y además, recientemente publicó un libro, su libro digital, que se llama Prospección Natural. Y déjenme les platico, Patricio es un gran conferencista y su principal formación es ventas. Y lo que ha hecho él es formar vendedores, negociadores, especialistas en temas de negociación y actualmente es el director académico de la Escuela Internacional de Negocios Cuartel de Ventas, con más de 5,500 alumnos ya inscritos. Y a través de su trabajo ha dado conferencias en Chile, en Colombia, Estados Unidos, Guatemala y bueno, por supuesto que he tenido el gusto de escucharlo en vivo aquí en México. Y ha atendido a grandes clientes, marcas internacionales como Nestlé, Coca-Cola, Nissan. Y pues, por supuesto, una de sus áreas de expertise es ayudar a las empresas a vender más y tener más clientes. Y pues con nosotros, aquí está, le doy la bienvenida a Patricio Pecker. Un gusto que estés con nosotros, Patricio. Para mí también un gusto, Angélica, estar con vos y con todos tus seguidores. Así que qué lindo poder conversar un rato acerca de esto que nos apasiona, que es las ventas. Además, a la distancia, ¿no? Que tú estás ahorita, platícanos, ¿dónde estás? En Argentina. Cuéntanos, ¿en qué parte de Argentina? Yo vivo en la ciudad de Rosario, que queda a 300 kilómetros al norte de Buenos Aires. Hay un célebre argentino, Messi, que es también rosarino y que hace mucho énfasis en su rosarinidad. Y bueno, desde aquí yo trabajo en nuestra escuela de negocios. Diego González, mi socio, está en Buenos Aires. Y con la escuela nosotros llegamos, como estás diciendo, a través de la distancia a muchos alumnos de todo el mundo, siempre de habla hispana, que lo que buscan es cómo incrementar su poder de negociación y de ventas. Y de eso vamos a hablar en estos minutos, porque tener autoridad y que el cliente te asigne confianza no es otra cosa que poder trabajar profesionalmente en ventas. Así que a eso me dedico desde esta ciudad que se llama Rosario. Oye, pues así como el fútbol tiene a Messi, las ventas tiene a Patricio, ¿no? Bueno, no sé si están así. Soy un trabajador de las Sí. ventas como todos los que estamos en ventas. No cierro todas las ventas que yo quisiera, ni todos los clientes me dicen que sí. O sea, no hay una tarima del saber, un lugar donde uno llega y que es infalible con las ventas. Y eso es lo que me gusta transmitirle también a la gente, contar las que uno gana y también las que uno pierde, porque todos vivimos situaciones similares y en todo caso es una búsqueda. Lo que yo enseño es una misma búsqueda
que yo tengo para mí mismo, la que le enseño a mis alumnos. Oye, y me encanta esto que acabas de decir, y creo que es fundamental hacer hincapié, no todas las vamos a ganar y no todos los partidos de ventas y no vamos a poder ganar ni meter goles cada minuto. Recuérdanos y recuérdame a mí desde tu perspectiva, ¿por qué es importante aceptar esta pérdida que es parte de las ventas? Porque no le vamos a agradar a todo el mundo, porque no todo el mundo, no solamente nos va a agradar a nosotros, sino no nos va a agradar a nosotros todo el mundo. El asunto cuando uno empieza a perder de vista, que también es importante, que te agrade a vos el cliente con el que vas a trabajar, que cumpla con ciertos estándares de confianza hacia vos, por ejemplo, de que te va a pagar, de que va a cumplir con sus compromisos, de que si te dice que va a estar la gente lista cuando va a llegar tu gente a instalar algo, va a estar la gente lista. Digo, cuando nosotros empezamos a poner nuestra necesidad como el único faro que nos guía, ahí empezamos a perder esta perspectiva que yo insisto que es tan importante, que es nosotros tenemos que tener la misma necesidad que en todo caso tiene el cliente de llegar a un acuerdo con nosotros. Y muchas veces pasa que, sobre todo cuando llegamos a ciertas fechas clave en la empresa en la que estemos, o si trabajamos solos, sabemos que hay ciertas cuentas que hay que pagar, pero vos viste, Angélica, lo que pasa cuando, por ejemplo, cortamos el cierre de mes de ventas el día 25 y empezamos a ver que y pongo un número redondo, de las 100 ventas que teníamos que hacer para alcanzar nuestra cuota de ventas o poder pagar nuestras cuentas, llega el día 23 e hicimos 12 ventas en vez de las 100 que tenemos que hacer. Bueno, esa necesidad permanente que tenemos hace que persigamos al cliente y que el cliente se escape de nosotros y que entonces todas las técnicas que nosotros podamos enseñar, las tácticas, no tengan importancia. A veces estamos más buscando cuál es la táctica secreta, la palabra justa, cómo capturar la atención del cliente y cómo lograr convencerlo. Pero yo te aseguro, Angélica, que cuando tu necesidad está puesta por delante de la necesidad del cliente, todo se complica y ahí no hay técnica ni táctica que valga. Así que hay mucho trabajo para hacer para no necesitar llegar a un acuerdo con el cliente. Sí estar interesado, pero nunca necesitar. Oye, y fíjate que justo el anteponer nuestras necesidades como vendedores es lo que puede poner en jaque mate esa venta, o sea, perderla, o sea, hacer que la perdamos por pensar primero en mis intereses, mi cuota de ventas, en mi monto que quiero cerrar, no importando si realmente vamos a beneficiar a nuestros clientes. Creo que eso se vuelve una limitante grave en el tema comercial, ¿no? Y aparte pasa algo, que nadie quiere ir a comer a un restaurante vacío o un restaurante que no tenga puntuaciones en Google Maps o en TripAdvisor, que no veamos una fila de gente haciendo la espera para poder entrar al lugar, que no tenga una agenda cubierta. Nadie quiere ir a comer a una taquería donde no hay nadie comiendo. Del mismo modo, nadie quiere hacer negocios con un vendedor necesitado. Lo peor que nosotros podemos mostrarle a un potencial cliente o a un cliente es que necesitamos, porque la persona va a empezar a sentir, pero ¿por qué necesita? ¿Por qué me insiste tanto? Ya la insistencia o el seguimiento profesional pasa a convertirse en una presión donde la persona empieza a distanciarse de nosotros, a negarse a atendernos, a decir que no tiene tiempo, a buscar excusas, o se da ese fenómeno de la desaparición, de pronto pasamos un precio y desaparece el cliente. Mucho de esto tiene que ver con cuánto necesitas. Y si me permitís, algo donde lo estoy viendo muy seguido hoy en día es en LinkedIn o LinkedIn, donde hay gente que te pide ser contacto, a veces siguiendo con la sugerencia que brinda LinkedIn, que la recomiendo, que cuando empiezas a hacer contacto a alguien, le mandes una nota. Entonces dicen algo así como, interesante los contenidos que compartís, me gustaría ver que nos agreguemos a nuestros contactos. Le decís que sí e inmediatamente te manda un mensaje privado diciéndote, Patricio, nosotros nos dedicamos a tal cosa, me gustaría saber cuándo podríamos reunirnos para... A mí me da ganas de decir, ¿sabes cuándo nos vamos a poder reunir? Nunca me voy a reunir con vos, con este approach que estás haciendo. No porque me parezca mal ir hacia el cliente, pero sí lo que me parece mal es te acercás a mí claramente por tu necesidad, porque no exploraste para nada si yo tengo necesidad o al menos interés de conversar con vos. Fíjate cómo, por eso no es tan importante
a ver, la cantidad de contactos que hagamos por día, sino estás haciendo un contacto que te puede producir realmente un acercamiento con un potencial cliente. Mirá qué diferente, Angélica, si la persona, en vez de mandarme ese primer mensaje así, me dice, qué bueno que somos ahora contactos, me pareció muy interesante un contenido que publicaste o algún artículo, o estuve viendo en la página web de ustedes que se dedican a tal cosa. Qué interesante, ¿cómo lo están haciendo? O trabajan con tal, o a quién le venden, porque conozco a tal. Ahí me da ganas de conversar con esa persona. Pero si de entrada lo único que te interesa es pedirme contacto para querer venderme algo, ahí ya voy a ponerte reparos. Oye, y fíjate que creo que esto da pie perfecto para hablar de cómo pasar de parecer o ser, porque puede ser que parezcas y no seas, pero también puede ser que seas un vendedor que está en necesidad. ¿Cuál, desde tu perspectiva, serían estos ingredientes para lograr ser un vendedor que genera una percepción de autoridad y vende con confianza? ¿Cuáles serían esos ingredientes, Patricio? Bueno, tenemos claro que, por un lado, tenemos que tener confianza nosotros en nosotros mismos, por supuesto, pero a la hora de tomar una decisión, el cliente siempre va a querer trabajar con alguien que tenga, al cual le tenga un respeto profesional y una confianza personal. Entonces, respeto profesional, confianza personal. Y esa es una batalla que se gana, te diría que antes incluso de encontrarte con el cliente. Hoy en día el cliente puede estar chateando con vos, teniendo un Zoom con vos o intercambiando mensajes por WhatsApp, pero al mismo tiempo te está stalkeando. Y se está fijando, así como haces vos con el cliente también mira qué publicaste, cómo se te ven tus redes sociales, si todo el tiempo estás publicando publicidades de lo que vendés, o si estás compartiendo foros donde estuviste intercambiando con otros profesionales del sector. El asunto es que el cliente nos tiene que percibir a nosotros como una persona que tiene autoridad profesional en lo suyo. ¿Cómo está esa autoridad? Bueno, ¿qué títulos tenés? Por supuesto que importa. ¿Dónde tenés tus oficinas? Importa. No es lo más relevante. También importa en qué foros te movés, con qué tipo de personas estás vinculado, si diste alguna charla, si publicás contenidos valiosos, si mostrás casos de éxito, pero no siempre que tengan que ver con las cosas que vos vendés. Entonces la persona tiene que sentir hacia vos un respeto profesional que venga por el lado de somos pares. No es una persona que me quiere vender algo. Es un par de negocios, es una persona que sabe mucho de su giro de negocios. A ver, esto es como si yo quiero ir a un médico, y es un tema muy importante, voy a buscar un médico que me parezca una eminencia, un médico que tenga años de recibido, que tenga muchos títulos colgados en su pared, que tenga una secretaria que me diga, no, el doctor no tiene turno hasta dentro de 3 meses, que participa en congresos, que le hacen notas en la televisión o en lugares especializados, que es el titular de la cátedra X de la universidad, que es importante profesional dentro de un hospital que es muy reconocido. Bueno, el cliente tiene que ver de vos ese tipo de cosas. Muchas de esas cosas las podés, porque si, ¿cómo hago? Tengo que ser un abogado, tengo que recibirme, tengo que... bueno, el atajo para eso son los testimonios de tus clientes. Si vos tenés realmente testimonios de tus clientes por escrito y en videos, donde los clientes digan cómo ha sido el antes y el después de ellos desde que trabajan con vos, cómo les ha ayudado a tomar buenas decisiones, ese es el expertise que quiere ver un potencial cliente. ¿A cuántos otros clientes tuyos ayudaste que dan veracidad a esa presentación que vos vas a hacer de cuánto sabes? Uno no puede llegar y tratar de decir al cliente cuánto sabe uno si ya el cliente no lo averiguó antes de esa conversación. Y en lo que es la confianza personal, tiene más que ver con que la persona, además de sentir que sos una eminencia en lo tuyo, también tiene que sentir que sos un par en la vida, que hay cosas en las que se parecen, que hay similitudes, que tienen principios similares, que tal vez hay algunas cosas que a ambos les agrada, que los dos les gusta andar en bicicleta, que los dos son de tal partido político, que los dos les gusta hacer tal deporte, que los dos son socios de tal club, esas similitudes y elogios genuinos que el cliente pueda hacerte, sean los mismos que vos le puedas hacer al cliente, eso también se percibe y es importante que vos busques. Por eso es tan importante que uno se conecte en muchos ámbitos. Hay vendedores que están muy cerrados, Angélica, en solamente pensar en lo suyo y en las ventas,
cuando en realidad podrían tener una vida social mucho más amplia y conocer a muchos más contactos donde esa confianza personal pueda ser trasladada por las recomendaciones que te hacen otras personas. Testimonios, recomendaciones son las que te dan esos dos poderes, el del respeto profesional y el de la confianza personal. Oye, y fíjate que aquí, escuchándote, veo dos elementos principales. Uno, el respeto profesional, ¿no? Lograr que cuando entren a nuestras redes sociales, a nuestra página web, generemos confianza, sería como el primer elemento. Y el segundo, lograr ser pares, ¿no? Lograr una similitud por intereses comunes, para que no sea como el gerente está hablando con un colaborador, sino es como de gerente a gerente, o sea, es decir, que haya algo que haya en común. ¿Qué más consideras, además de este respeto profesional, que haya similitud en los intereses para vernos como pares? ¿Qué otro elemento consideras que es importante? Otro elemento fundamental es que vendas sin vender. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero si conversás con las suficientes personas que te consideren a vos alguien digno de confianza personal y alguien a quien respetar profesionalmente porque sabe de lo que habla, porque sos el mero de lo tuyo, de tu industria, y porque también a veces uno dice, esta persona tiene el celular de Dios. A lo mejor vos no sos Dios, pero sabés cómo contactar con Dios. Entonces, esto también implica que cuando digo vender sin vender, es poder llegar a conversaciones con la gente donde haya un punto donde vos hayas escuchado suficiente y hayas conversado con real interés sobre la persona, sobre lo que hace, cómo lo hace, sin tratar de pincharle el globo de cómo hace las cosas, porque eso es una tendencia que tenemos los vendedores, que es cuando alguien nos comenta que ya tiene un proveedor o que hace las cosas de determinada forma, donde nosotros seríamos los que venimos a proponerle un cambio, donde queremos pincharle el globo o mostrarle, pero te está faltando esto. Si vos vas a decir eso, esa persona se va a poner a la defensiva. En lugar de eso, yo te propongo que escuches con atención y esperes el momento para hablar. Y el momento para hablar tampoco es para hablar de vos, es para hablar del éxito de otras personas, de tus clientes. Porque acá la estrella siempre son las otras personas, son tus clientes, a quienes vos hayas ayudado o no. Clientes que trabajen con vos, por supuesto, serán las mejores referencias que puedas dar, pero si no, mencionar casos de éxito. O sea, esto se parece a lo que hace tal empresa, que la persona siga hablando. Acordate que cuando el cliente está hablando, está comprando, cuando vos estás hablando, estás vendiendo. A nadie le gusta que le vendan, a todos les gusta comprar. Déjalo que se explaye el cliente. No trates de meter un bocadillo para llevarlo rápidamente, porque se nota. ¿Vieron cuando uno está hablando y uno mismo se da cuenta que el bocadillo que estás metiendo va para el lado de que le querés vender algo? Ahí la gente empieza como a defenderse. Lo ideal es poder mantener conversaciones donde la otra persona en algún momento haya escuchado algo que vos dijiste, donde ella quisiera llegar a ese mismo lugar o lograr esos mismos resultados, y esa persona te pueda preguntar, ¿pero se puede? ¿Eso que vos me estás contando, en un caso como el mío, ¿se podrá también lograr? ¿O es más para otro tipo de empresa, otro tipo de caso, si lo que vendes es algo B2C a un particular? Porque en mi caso yo tengo 4 hijos y yo alquilo desde hace ya 10 años, y lo que pago de alquiler, vos me decís que es posible comprar una propiedad, una nueva casa, donde yo pague lo mismo que estoy pagando actualmente de alquiler. Entonces, cuando se da se puede, es el momento justo, no para dar tu speech de ventas, sino para invitar a una reunión, para poder conversar con más tranquilidad. Entonces, tu segundo paso será decirle, creo que se puede, pero tenemos que conversar. No es el momento más apropiado, puede ser justo estás en algo social o donde sea. Vos tenés que siempre tratar de decir que no es el momento más apropiado porque tenemos que hablar de forma privada. Así que coordinemos a ver cuándo podemos, y puede ser un Zoom, puede ser una conversación personal, puede ser un llamado telefónico, pero lo más importante es que sepas vender la reunión, sepas vender la entrevista, donde ahí van a hablar no de lo que vos podés hacer, sino de las necesidades del cliente, y ahí sí, si se engancha, si hacen match con lo que vos y tu empresa pueden hacer, ahí sí proponerle un posible camino, que el cliente pueda seguirlo o no, y si no lo sigue, no hay problema, porque como vos no necesitas, porque estás prospectando todo el tiempo, porque eso es lo que tenemos que hacer, Angélica, el secreto verdaderamente para no necesitar es no fingir que no necesitamos, es de verdad no necesitar.
es realmente tener tantos prospectos, estar hablando con esta persona, pero saber si me dice que no, no pasa nada porque yo tengo otras 2 reuniones pactadas luego de esta reunión. Así que esas son las cosas que te diría importantes. No estar hostigando a la persona para tratar de venderle, metiendo nuestra necesidad como primer lugar. Acuérdate que la estrella es el cliente y el éxito del cliente es tu objetivo. Y fíjate que aquí resalto, bueno, de lo que comentas, lo primero justo es el tercer clave o elemento es vender sin vender, ¿no? Que no sea como en esta parte donde nos volvemos hostigosos, ¿no? Y entonces no, y donde, como tú bien dices, donde creemos equivocadamente que lo principal es hablar de nosotros mismos y lo que vendemos, cuando lo que tú dices es la estrella es él, primero conócelo y en el discurso, si logras hacer algún comentario o historia que el otro te pregunte, ¿y pero cómo lo hiciste? Ah, espérame tantito. Vamos a ver posteriormente en una reunión privada y le vendes la reunión antes de querer vender tu producto, que creo que es ahí donde tenemos que lograr esta habilidad de saber esperar. Si no hay desesperación, que el siguiente elemento es estar prospectando todo el tiempo para no fingir que tenemos oportunidades, realmente generarlas desde tu perspectiva. ¿A qué le llamarías estar prospectando todo el tiempo y cómo lograrlo? Porque es un reto que el vendedor se pone a vender y ya se le olvidó prospectar. Y entonces ya está haciendo una cosa y ya está cotizando y entonces dejó de hacer la actividad número 1 para cerrar ventas. Si no tienes prospectos, pues no vas a avanzar. ¿Cuál sería desde tu perspectiva esta definición y cómo lograr implementar una prospección todo el tiempo? Nos acordamos de prospectar cuando ese cliente al que le pusimos todos los cañones y en el que nos estuvimos enfocando 3 meses detrás de él, porque ay, cuando salga, si sale esto, de pronto no sale, ahí te acordás de prospectar, así como cuando no estás preparado para una emergencia, te acordás, ¿dónde está la salida de emergencia? Bueno, por eso hacemos simulacros y por eso trabajamos tanto para que, hablando con esa persona, yo ya haya hecho durante esta misma semana otras llamadas para darle seguimiento, por ejemplo, a cotizaciones que hice, o pedirle a clientes que me den testimonios en video, o ir a grabar un antes y un después, o sea, mostrar cómo era antes el lugar donde yo intervine junto con mi empresa y cómo están ahora las cosas, pedir referencias. Si hay clientes que están inactivos, buscar los clientes inactivos de los últimos meses y hacer llamados y seguimiento. Lo que pasa es que cuando lo queremos hacer, cuando se desató el incendio, el cliente va a percibir que el llamado nuestro no es para un seguimiento armonioso, razonable, en función de sus tiempos, sus necesidades, sino que son mis necesidades. Es como que lo llamo para ver, ay, no necesitas algo que justo yo tengo una gran necesidad de vender y a nadie le gusta eso. Yo lo que invito entonces a que si vas a tener una reunión, todo esto que estamos diciendo para lograr una reunión con ese cliente, no te quedes tranquilo, intentes tener otras 2 o 3 reuniones ese mismo día. Con algunos será por Zoom, con algunos será personalmente. A otros llamados que harás más temprano serán para seguimiento de propuestas que hiciste. Y algo importante, Angélica, cuando hacemos seguimiento y lo hacemos basados en mis fechas límite y en mis necesidades, el cliente lo nota y por eso no te da bolilla, no te atiende, no te presta atención. El seguimiento siempre tiene que estar de alguna forma pactado previamente con el cliente, porque como tiene que ver con su necesidad, con sus urgencias, con su deseo de cuándo quiere comenzar. Ahora, si un cliente, por ejemplo, yo hago muchas veces una pregunta a los clientes que me consultan para capacitación de su personal. Yo le pregunto, ¿esto que me estás consultando es algo que venís pensando de hace tiempo? ¿Es algo que te gustaría implementar tal vez el año que viene, último trimestre del año, o que te gustaría comenzar cuanto antes? Porque si me dice, no, es algo que tengo que ir presupuestando para el año que viene y el año que viene lo voy a presentar a la dirección, bueno, ahí trabajamos de otra forma, entonces con lo que yo le voy a proponer. Ahora, si me llega a decir, no, es que necesitamos cuanto antes, bueno, ya cuando el cliente me dio esa señal, como de, me levantó la barrera de que cuanto antes, entonces yo ya tengo que él tiene una necesidad, que esa necesidad está expresada en determinados logros que quiere conseguir, o sea, cuantificar cómo nos vamos a dar cuenta que tuviste éxito, cuándo tendría que ocurrir eso, saber cuáles son sus restricciones, cómo paga, cómo trabaja normalmente, si ya tiene un proveedor, sabiendo todas esas cosas. Y cuando hace esas cosas y el cliente me dijo que quiere empezar cuanto antes, yo le voy a poder decir al cliente, mira, para empezar cuanto antes, yo te voy a pasar una propuesta, pero revisala con atención, pero para poder cumplir con el plazo que vos me dijiste, tendríamos que estar resolviendo esto. Imaginemos que hoy fuera
un lunes, antes de fin de esta semana. El viernes tendríamos que estar resolviéndolo simplemente para poder cumplir con el plazo que me dijiste que vos necesitabas. Te paso la propuesta hoy por mail, te pido que apenas la recibas, me confirmes si la recibiste y si estás de acuerdo, el miércoles voy a hacerte un llamado para ver si la pudiste analizar, como te digo, para poder cumplir con la fecha que a vos te importa. Entonces, ya no es un seguimiento basado en mi urgencia, sino algo que el cliente ya está esperando que yo voy a hacer con él. Entonces, este es el tipo de cosas donde yo les digo, tenés que estar prospectando permanentemente, pero también que el cliente perciba que lo estás ayudando a lograr éxito en algo que él te manifestó que necesita, que te preguntó si era posible también en su caso, que tuvo la confianza con vos de decirte toda esa información que vos le pediste, que aceptó que le hicieras una propuesta donde vos le dijiste, si hacemos esto, vamos a lograr esto, pero tenemos que reservar o actuar antes del viernes o antes de 30 días, porque dependiendo del tipo de negocio que hagamos. Esa actitud permanentemente de estar buscando esta reunión que estoy teniendo ahora con este cliente, ¿qué tengo para después? 1 hora, 2 horas después. Mirá qué diferente que el cliente esté mirando el reloj a que vos tengas que mirar el reloj y decirle, mirá, podemos charlar 5 minutos más, pero ya me tengo que ir porque llego tarde a otra reunión. Una cosa es fingir que tenés la reunión y otra cosa es tenerla de verdad por toda la prospección que estás haciendo para tener muchas oportunidades de venta. El asunto es que tengas tantas oportunidades de venta, que te ponga con tanta abundancia de prospectos en diferentes momentos del trabajo de ventas, que estés en un punto de no necesidad, donde en vez de ponerte en oferta, que es lo que hacemos cuando tenemos necesidad, vos estés en demanda. Vos sos un médico de eminencia que no trata de convencer al paciente de que se opere con él. Si el paciente quiere volver, volverá. Si se quiere operar con vos, se operará con vos. Si no, que busque por otro lado porque vos tenés la agenda tapada de pacientes. Eso es lo que buscamos cuando hablamos de prospectar. Y fíjate, creo que estas últimas 2 palabras, abundancia en oportunidades. Y ahí es justo donde podemos decir que para lograr vender con una percepción de autoridad, vender con confianza, sin fingir, ¿no? Vamos a generar oportunidades en abundancia. Y aquí recapitulando lo que mencionas, uno es generar respeto profesional, ¿no? Que nos vean con confianza personal. 2, lograr similitudes entre nosotros como vendedor y el prospecto. 3, vender sin vender, ¿no? 4, prospectar todo el tiempo, es decir, no fingir, sino realmente tener muchas citas, abundancia de oportunidades. Y 5, podría ser este seguimiento pactado para que le demos el seguimiento que el cliente necesita, no el que nosotros necesitamos. En este sentido, ¿habría algún último elemento, algo que te gustaría que digas, oye, esto sí es fundamental para que logramos, además de estos 5 elementos, vender con percepción de autoridad y vender con confianza? ¿Hay alguno más? A ver, platícanos, Patricio. Sí, que trabajemos para ser la mejor versión de nosotros mismos en cuanto a alguien confiable en lo personal. O sea, nosotros tenemos que ser una persona que sea irreprochable 100% en lo personal. Y al mismo tiempo, cuando decimos la autoridad profesional, hace poquito me tocó trabajar con una empresa que provee servicios de seguridad informática para empresas y los vendedores, los asesores, sienten que no tienen el mismo nivel de preparación de las personas que analizan sus propuestas en los clientes. Entonces, se sienten a sí mismos como meros informantes, como personas que les van a llevar un folleto y que el que sabe es el otro. Si te pasa eso, si te pasa que sentís que el otro sabe mucho más que vos de tu rubro, 2 cosas te digo. Una buena noticia. No hace falta que vos seas médico para ser agente de propaganda médica o visitador médico. Entonces, el agente de propaganda médica, esos visitadores que van a los médicos bien con sus trajes y les llevan las muestras gratis y les enseñan cuáles son los últimos productos, de pronto saben más que el médico de esa molécula en particular, de ese medicamento, de su aplicación, de sus contraindicaciones, de por qué es conveniente respecto a otro medicamento que se usaba hasta ahora o a los genéricos que el paciente puede estar interesado en utilizar. También sabe cómo beneficiar al médico de formas, por eso el médico los recibe, porque no solamente es una fuente muy buena de información sobre los nuevos medicamentos, sino porque suele ofrecerle a los médicos tratos muy convenientes respecto a que si el médico ayuda al laboratorio a
a que ese medicamento llegue al mercado, el médico va a recibir del laboratorio seguramente una invitación para participar de un congreso, pero no son médicos, pero sí saben lo que tienen que saber. Entonces, mi recomendación es: esmerate, formate, sabé lo que tenés que saber para ser considerado como alguien que sabe de su negocio, que sabe de tu producto, del mercado, de la competencia. Pero no necesitas ser ingeniero si el otro es ingeniero. Yo trabajé muchos años, 14 años en ventas técnicas, teniendo solamente formación comercial, porque me supe rodear de las personas que sí sabían lo que yo no sabía. Así que aquello que no sepas, decí que no lo sabés, pero lo vas a averiguar y le vas a dar una buena respuesta. Y en todo lo que puedas prepararte, prepárate, tratá de estudiar, sentite orgulloso cuando vas a hablar con una persona porque estás preparado o estás preparada para ayudarlo a tomar una buena decisión. No, pues creo que este es elemento, es algo que tenemos que hacer las personas, los gerentes de ventas también con su equipo de ventas, los directores, preparación constante. Es la única forma en la que no solo vamos a aparecer, sino vamos a ser todos unos profesionales en el área comercial. Patricio, pues muchísimas gracias. El día de hoy creo que hemos llevado varios elementos que podemos llevar a la práctica y cierro con esto que tú nos decías: nadie quiere comer en un restaurante vacío. Y como nadie quiere comer en un restaurante vacío, pues en nuestra empresa tenemos que garantizar la manera de tener un flujo constante, y esa manera de generar ese flujo constante genera una abundancia en prospectos, como una abundancia, si tu prospección es digital, pues una abundancia digital. Y yo ahí cerraría diciendo: hay que tener metas de prospectos diario. Oye, ¿cuántos prospectos diarios debo tener? Y una meta de citas. Si mi meta de citas es de 3 citas al día, pues va a garantizar mínimo que sí voy a ver el reloj 1 o 2 veces. Y creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, establecer metas en nuestras fuerzas de ventas para que podamos dar el siguiente paso. Sí, y poner también objetivos más cortos, no esperar hasta fin de mes para ver si estamos cerca de la cuota de ventas o no. Y es esa búsqueda de no solamente pensar en las ventas, sino la tarea necesaria para lograr esas ventas. Y si son 3 llamadas o son 3 reuniones, a veces la gente piensa: bueno, cada 3 reuniones tengo una venta en promedio. Sí, trata de tenerlas por día, no por semana. Hay vendedores que dicen: bueno, voy a tener 3 reuniones en la semana. No, trata de tenerlas por día. Cambia todo, Angélica. Si vos realmente tenés reuniones y tenés encuentros sociales, profesionales, visitas, mantenete activo o activa, que en la acción está la venta. Muy bien, pues gracias, Patricio. Un gusto que estuvieras el día de hoy aquí en La Receta Secreta. Te mando un fuerte abrazo hasta Argentina y nos seguimos viendo. Un fuerte abrazo a todos a todos nuestros amigos de La Receta Secreta. Y abrazo, Patricio. Chau. Porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones. No olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La Receta Secreta, el video podcast de Oplify.